Gracias por las oportunidades que hoy, gracias a la querido Padre, que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por estas oraciones que se están elevando hacia tu trono. Tú has dicho que cuando tu pueblo ora, suceden cosas maravillosas. Que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Y que todas nuestras necesidades, que las traigamos a ti en oración. Y hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote que perdones nuestros pecados, porque somos justos, porque somos impíos, porque somos pecadores. Ayúdanos, Señor, en esta noche a entregarnos a ti, a escudriñar las Sagradas Escrituras, para comprender cuáles son las señales de los tiempos. Querido Padre, te pedimos por el ayudamiento y por la reforma de tu iglesia. Como leyó nuestra hermana Gloria en el espíritu de profecía, queremos, Padre, que esto sea una realidad de tu iglesia. Bendice la iglesia de Inca, bendice la iglesia de Palma, la de Menorca, la de Ibiza, la de todas las islas, Señor. Que esta zona, que este espacio geográfico, Señor, pueda crecer, pueda multiplicarse y que haya muchos fieles aquí, Señor, que esperen el pronto regreso de Jesús. Llénanos de tu Santo Espíritu y que podamos seguir alabando tu nombre. Por el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Gracias por participar de estas tres oraciones. Damos la bienvenida también a los que están ahí en el YouTube, que son más de 10 personas. Y aquí también hay un buen grupo de personas. Estamos apuntando quiénes son nuestras visitas, quiénes llevan la secuencia de días. Y como os hemos prometido, a los 3 o 4 que tengan más días de reunión, vamos a darles un premio. Así que seguid viniendo y recibiréis un premio muy bonito. Ahora vamos a escuchar una canción especial que también habla de la misa. Hola, buenos días, les bendiga. Como bien dijo el pastor, vamos a tener una canción linda que es para alabar a nuestro Dios. Y habla precisamente de ese revelamiento que necesitamos en nuestra iglesia. Y eso lo tendremos precisamente a través de la oración. Y justamente el tema de nuestra oración, el revelamiento es conectados con Dios. Y la manera que podemos estar conectados con Dios a través de la oración. Así que para la oración.
Y una feliz tarde. ¿Cómo se siente? ¿Eh? Bueno, nuevamente bienvenidos a este lugar que se ha apartado para adorar al Señor y que durante esta semana nos ha servido de refugio para aprender más de su palabra, ¿no? Hoy vamos a hablar de forma general, pero muy específico en algunos aspectos acerca de dos capítulos muy importantes en la Biblia, Mateo 24 y Mateo 25. Rápidamente, en Mateo capítulo 24, el verso 3, hay una pregunta específica que lo más natural es que exista una respuesta específica. Y esa pregunta específica vamos a buscarla allí en Mateo capítulo 24, el verso 3. Dice de la siguiente manera. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán, ¿qué cosa? Estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, allí hay una pregunta específica, una pregunta puntual. Dinos cuándo. Y a tal pregunta se espera una respuesta. Pero, ¿dónde estaba Jesús cuando se hizo esta pregunta? Allí según el texto. Ok, entonces hay que leer un poquito antes y vamos allí a San Mateo capítulo 24, el verso 1, que era lo que había sucedido. Dice: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle qué cosa. El templo, ¿no? Y respondiendo él les dijo: ven todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que Jesús sale del templo. Naturalmente los discípulos comienzan a mostrar su orgullo por la magnífica estructura del templo, lo hermoso que era, lo imponente y lo deslumbrante. Y Jesús dice las palabras que muy bien conocemos. Y ya sentado en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Así que la primera lección es la siguiente. Cuando usted lea Apocalipsis, Mateo 24, cuando usted estudie Mateo 24 habla de dos cosas. Mateo 24 hace un juego del pasado y del futuro. Mateo 24 habla de lo que Jesús había dicho de la destrucción del templo de Jerusalén, que iba a venir en algún momento, pero también Mateo 24 habla de las señales del regreso de Jesús. Así que cuando usted siempre se siente a leer ese capítulo, tiene que ubicarse y preguntarse: ¿de qué está hablando aquí Jesús? ¿Está hablando acerca de la destrucción del templo, acerca de Jerusalén, o está hablando acerca de su segunda venida? Ahora, ante esa pregunta hay una respuesta muy diferente de parte de Jesús. Imagínense que yo les diga: ¿cuándo es el día que nos reunimos aquí todos y vienen a la iglesia a adorar al Señor? ¿Qué día es? El sábado. Una pregunta específica, se espera una respuesta específica. Pero el verso
dice lo siguiente, el verso 4. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engaña. ¿Qué tiene que ver esa respuesta con la pregunta? Humanamente, ¿qué tiene que ver? Porque los discípulos preguntan ¿cuándo? Pero ahora Jesús responde, miren que nadie los engaña. Yo creo que esta alusión que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos que dirán que está allí, que está allá, y dice que dirán que nadie los engaña. Perfecto. Nos advierte. Oh, perfecto. Pero la pregunta de los discípulos, ¿cuál es? ¿Cuándo? ¿Bien? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? Lo más normal es que Jesús respondiera que, mire, va a ser. Pero Jesús se está respondiendo y está llevándolos a una cosa que ellos no ven. Y ellos les dicen, él les dice, miren que nadie los engaña. ¿Y por qué razón les dice, miren que nadie los engaña? Bueno, desde el verso 5, Mateo 24, desde el verso 5 hasta el verso 9, ¿no? Hay una de las razones que se muestran allí. Vamos a leer rápidamente. Porque vendrán muchos que en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que. ¿Cuántas veces ya se ha repetido la palabra engaño? Entonces Jesús le está diciendo en otras palabras a su iglesia allí, no se preocupen del cuándo. Preocúpense más bien de no ser engañados. Es decir, aún viniendo al templo, aún teniendo la Biblia, aún cantando, aún orando, podemos ser engañados. Y es lo que Jesús quiere, traerles la atención a ellos y a nosotros de que no estuvieran enfocados en el cuándo, sino que estuvieran enfocados de que nada los engañara. Y saben que esa palabra engaño aparece en todo ese capítulo 3 veces. En el verso número 2, en el verso 5 y número 3 en el verso 24. Aparece esa palabra 3 veces acerca del engaño. Entonces, dice allí la lista esa del verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y los engañarán. Ahora el verso 6, ¿qué más otra cosa va a suceder? Oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Qué? El verso 7, ¿qué más dice? Se levantará nación contra nación, habrá qué cosa, hambre y terremotos en diferentes qué. Entonces ellos preguntan, dinos cuándo serán estas cosas. Jesús dice, miren que nadie los engañe, van a venir muchos haciéndose pasar por mí y los engañarán. Y dice una lista de cosas en el mundo, hambre, pestes, guerra, rumores de guerra, un mar de cosas que la escritura muestra allí. Verso 9, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todo por causa de mi nombre. Ahora, ¿cuándo responde Jesús la pregunta que le habían hecho? ¿Del cuándo? Vamos allí a Mateo 24, el verso 27. Vamos a, ayúdenme allí. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo. Allí está Jesús ahora sí respondiendo. Y sigue diciendo, el verso 30. A ver. Entonces aparecerá la señal del hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y serán al Hijo del hombre subiendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces Mateo 24 nos habla de la destrucción de Jerusalén que iba a venir, pero también nos habla en un marco amplio de la segunda venida de Jesús. Los discípulos preguntan, dinos cuándo,
Y Jesús le responde, tengan cuidado que no les engañen. Pero dice, habrán ciertos eventos afuera, externamente, que les van a indicar a ustedes, como un semáforo, les van a advertir a ustedes que mi venida está cerca. Pero nunca le responde el cuándo. Porque no es el interés de Jesús. Entonces, en resumen, si usted quiere resumir bíblicamente ¿qué habla Mateo 24? Mateo 24 nos habla de la situación del mundo social, política, moral, religiosa, como usted lo quiera colocar. La situación del mundo antes de la venida de Jesús. Eso es lo que habla Mateo 24. ¿Cómo va a estar el mundo antes de su venida? No dice cuándo será su venida, pero lo que sí dice enfáticamente Jesús, tengan cuidado que alguien o algo los engañe. Lo repite 3 veces. Y nosotros cuando hablamos de Mateo 24 comenzamos a hablar rápido. Sí, rumores de guerra. Sí, esto, aquello, porque tenemos nuestros ojos bien puestos en lo que sucede en el mundo. Pero aquel sermón no terminó allí. Aquel sermón no terminó allí. Porque él estaba hablando desde el Monte de los Olivos, ¿no? Él está allí sentado y está conversando. Entonces nosotros, cuando vemos aquí Mateo 24, desde el verso, imagínense, desde el verso 13 en adelante, nosotros vemos una infinidad de cosas. Jesús comienza a hablar de lo que ellos van a pasar. Se van a levantar falsos profetas. Ahora, verso 10, Mateo 24, verso 10, ¿qué dice? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Okay. Verso 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se vuelve y repite que la palabra que muchos fanáticos. engaño. Cuidado. Entonces, termina eso, ya desde el verso 29 en adelante, se está hablando de la señal de Jesús como el relámpago, va de un lado al otro. Pero no todo termina. Porque en ese entonces Jesús nos dijo, bueno, ahora vamos con el capítulo 25. Todo el sermón de Jesús profético es en el Monte de los Olivos, ¿no? Está con sus discípulos y está diciendo todas estas palabras. Entonces Mateo 24 es la condición del mundo antes de la venida de Jesús. ¿Y qué nos habla Mateo 25? La condición de la iglesia antes de la venida de Jesús. ¿Sí? Sí. Te has dicho antes que no hay un cuándo, pero la palabra cuándo al menos sí que la gente dice cuando hay la abominación desoladora. Ok. El tiempo se da, ¿no? Ok. Entonces, Mateo 24 nos habla de qué cosas. ¿De una o de dos cosas? De dos. ¿Cuál es la primera? La destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Y la segunda nos habla de la segunda venida de Jesús. Entonces, cuando usted lee Mateo 24, usted tiene que estar ubicado de qué está hablando aquí Jesús. Porque él les está, la destrucción de Jerusalén es como una miniatura, una maqueta de lo que acontecerá que cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, cuando los discípulos y la iglesia vieron a las legiones de Roma que entraron a Jerusalén y la sitiaron y la rodearon y vieron los estandartes de Roma allí, ¿de qué palabras se estaban acordando? De lo que Jesús les había dicho, ¿no? Y cuando pensaron que Vespasiano, que estaba allí rodeándolos, se fue
y los judíos salieron a perseguirlo, y las puertas de Jerusalén se abrieron, los cristianos que estaban preparados o que se habían venido estando preparando, salieron. Después que vino Tito y destruyó absolutamente toda Jerusalén, después de eso vino Trajano y la dejó sin rastro alguno. Entonces, cuando leemos Mateo 24, hay que leerlo no con unos lentes, sino con dos. El lente de que Jesús está hablando de lo que iba a acontecer en Jerusalén y está hablando en el marco más amplio de lo que iba a acontecer cuando Él iba a venir a su segunda venida, iba a venir a esta tierra. Ahora, todo Mateo 24 es lo que pasa fuera de la iglesia. Mateo 25 es lo que pasa adentro. 99.9999% nos interesa y estamos enfocados en lo que pasa afuera. Pero nos descuidamos qué es lo que está pasando dentro. Así que Mateo 25 no está hablando de creyentes y no creyentes. Mateo 25 no está hablando de personas que aceptaron o personas que no aceptaron. No, Mateo 25 nos está hablando de personas que venían a la iglesia, tenían Biblia, cantaban, oraban, trataban de hacer las cosas bien y venían a la semana de reavivamiento. De eso está hablando Mateo 25. No está hablando de mundanos y de cristianos. Y entonces vamos a ver allí Mateo capítulo 25, que es lo que está sucediendo en la iglesia, porque nos interesa qué es lo que sucede afuera, ¿no? Mira que esta guerra de Ucrania y Rusia, mira que esto y que el Papa hizo esto, mire que aquello, esto, que las señales, ¿no? Mire que un terremoto, mire que la situación moral, mire que esto es la cosa. Y entonces nosotros vamos rastreando, ¿no? Esas señales que nos dicen, oye, hay algo que viene aquí que parece que nos va a robar. Pero estamos tan enfocados en lo que pasa allá afuera que nos olvidamos que también Jesús dijo que era lo que iba a pasar con la iglesia antes de que Él viniera. Verso 1. Esto sí lo vamos a leer bastante. Entonces el reino de los cielos será semejante ¿a quién? A 10 señoritas que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al novio. 5 de ellas eran ¿qué? Y 5 eran mundanas. Mateo 25 no me está hablando de cristianos y no cristianos. Mateo 25 no me está hablando de personas que están fuera de la iglesia y de los que están. No, Mateo 25 me está hablando de todos los que están. Pero los clasifica y los llama 5 cristianos eran prudentes y 5 cristianos eran insensatos. Segunda lección, se puede venir a la iglesia, se puede tener la Biblia, se puede hablar de Dios y aún así ser ¿qué? Eso sí es triste. Verso 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo ¿qué cosa? En otras palabras, arrogancia. Y ya les voy a explicar por qué. Estaban arrogantes. Se confiaron. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Jesús estaba en el monte, les habla lo de Mateo 24, cuando de pronto ve a 10 señoritas a lo lejos, era la procesión de una boda judía, las señoritas con sus lámparas van hacia la casa, ¿no? Alumbrando, esperando al novio.
Las 10 entran y están en el mismo lugar. Las 10 están vestidas iguales. Las 10 tienen el mismo instrumento para alumbrar, que es la lámpara. Las 10 tienen aceite, porque las 10 tienen aceite. Lo que pasa es que 5 de ellas, prudentes, tenían una reserva extra. Las otras se confiaron en sí mismas que con lo que tenía bastaba y sobra. Pasó el tiempo y hay una demora. Vamos a leer allí. Verso 5. Como el novio, ¿qué cosa? Ah, otra vez la cosa del tiempo. ¿Están conectando Mateo 24? ¿Cuándo? Como el novio tardaba, ¿qué cosa pasó? Las 5 malas, las 5 insensatas. Ah, porque entonces no está hablando de él, sino de todos. Muy bien. Dice allí que todas cabecearon. Primero, ¿qué es cabecear? No es necesariamente dormirse, ¿no? Pero vas hacia dónde? Vas hacia allá. Ah, ok. ¿De qué habla Mateo 25? De la condición de qué? Antes de la venida de Jesús. Y después que cabecearon todas, ¿cuál fue el resultado de todas? Todas se durmieron. Y dice allí, y a la medianoche, verso 6, ¿qué pasó? Se oyó un clamor. Aquí viene el novio, salgan a qué? A recibirlo. Se levantaron, se estiraron, se juntaron, ¿ve? ¿Sí? Se arreglaron. Y dice el verso 7, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas le dijeron a las prudentes, querida hermanita, yo que te amo tanto, y tú a mí, dame qué, un poquito. ¿Y qué dicen ellos? Verso 9, pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotros ni a vosotras, ¿qué cosa? Ay, pero qué egoístas, ¿no? Le dicen, ¿por qué no le reparten? No podríamos analizar así, ¿no? Razonar así. ¿Por qué no comparte un poquito? No todo se puede compartir. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué cosa pasó? Llegó el novio. Y las que estaban, ¿qué cosa? Ah, otra vez la intención de la preparación. Entraron con él a la boda y se cerró ¿qué? Entonces, Mateo 24 me habla de la situación del mundo antes de la venida de Jesús. Guerras, rumores de guerra, pestilencia, hambre, mortandad, principios de dolores, situación en todos los sentidos. A falsos cristos, ¿no? Que engañarán a qué? A muchos. Mateo 25 me habla a mí de la situación de la iglesia antes de la venida de Jesús. Irán a la iglesia, estarán con la Biblia, tendrán experiencia espiritual con el Señor, vendrán a las semanas de reavivamiento y reforma, a las 7:30, desde las 8:30, el pastor enviará los mensajitos y todos vendrán e invitarán y haremos vida. Pero en esa vida externa de lo que hacemos, algunos estarán confiados en su sabiduría,
estarán confiados en sus criterios, estarán confiados en sus conceptos, estarán confiados en lo que ellos creen y estarán confiados sobre una base que seguro se siente. Y no necesitan otra cosa más porque están seguros. Mientras que habrán otros que serán prudentes y dirán, yo no puedo confiar en mí mismo, yo no puedo tener mi criterio, yo no puedo quedarme con lo que tengo, yo necesito siempre renovar mi experiencia con Dios. Necesito llenarme, necesito congregarme, necesito experimentar una relación constante, porque si me descuido me muero. Pero estas dicen que no. Así que cuando ellas regresan de comprar, verso 11, después llegaron también las otras vírgenes diciendo, ¿cómo lo llaman? Señor. Señor, ábrenos. Y aquí vienen las palabras más tristes de la Biblia. No os conozco. Ya va, Señor, ya va. Tú puedes decirle eso a aquel que nunca vino al templo, a aquel que nunca hizo algo, pero ¿cómo no me vas a conocer? No os conozco. O sea, hay gente dentro que el Señor le va a decir, no lo conozco. Eso es una de las cosas más terribles que le puede pasar a alguien que ha venido, que ha formado parte. Y el Señor termina esa historia diciendo, velad pues, el verso más, otro versículo desafiante. Velad pues, porque no sabéis ni el día, ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces Jesús pasa del cuándo al quién, a la preparación para no ser engañado, a estar concentrados y pendientes de la señal. Entonces, cuando ellos estaban allí pidiendo cómo podemos nosotros sacar algunas explicaciones de esto. La condición de la iglesia antes de la venida de Jesús es que espiritualmente muchos se van a confiar. Y muchos van a decir, todavía hay tiempo. Y todos nos vamos ¿a qué? A dormir. Y cuando a dormir, ¿no? En esa expectativa de su venida. Y cuando venga, ya no habrá oportunidades para tener una experiencia personal con Dios. Entonces, llega esta pregunta reflexiva para que usted se responda a sí mismo. ¿Tu experiencia con Dios es en base a qué? ¿A tu criterio? ¿A tu concepto? ¿A tu tiempo? ¿A tus ideas? ¿O tu experiencia con Dios es que desconfías de ti y constantemente buscas renovarte a través de lo que Él dice en su palabra, busca en conectarte a través de la oración, busca en conectarte de forma grupal? ¿Cuál es el tipo de experiencia que tienes con Dios? ¿O te estás confiando como esta mujer? Entonces, yendo a aterrizar aquí. Palabras de vida del gran maestro, página 334. El espíritu obra, ¿dónde? En el corazón del hombre, ¿de acuerdo a qué? Su deseo y consentimiento implantado en él, una nueva ¿qué? Naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes, fatuas, imprudentes, se contentaron con una obra que, cuidado, no conocen a quién. Eso sí es terrible. Aún estando con esto, ¿no? Y aún sentándose allí,
Y aunque de su boca pueda salir algo acerca de Dios, no lo conocen. Porque todo es superficial. No han estudiado su carácter, no han mantenido ¿qué cosa? Es una cosa fluctuante. Por lo tanto, no saben cómo confiar, cómo mirar y vivir. Su servicio a Dios degenera ¿en qué cosa? Entonces, mirar a Cristo, no a las crisis, es un principio eterno en la vida. Totalmente. Mirar a Cristo y no a qué, a las crisis. Es un principio eterno en toda la escritura. Y ustedes pueden pasearse desde el Génesis al Apocalipsis, cuando el pueblo de Dios estaba listo para ser destruido por Faraón. Cuando el pueblo de Dios estaba en diferentes aspectos de su vida, cuando ellos se concentraron y colocaron su mirada en Dios y no en las crisis que los rodeaban, pudieron vencer. Vamos a ver aquí rápidamente. Mirar a Cristo, no a las crisis, significa ¿qué cosa? Significa mirar a Cristo para conocerlo y tener una experiencia con Él. Cuando recibimos este don, ambos, nos encontramos escondidos en Cristo. Jesús dijo, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré que. Pero venir a Él no es suficiente. Ahora te invito. Si yo quiero, eso no es suficiente. Tenemos que, aparte de venir, ¿qué cosa? Quedarnos con Él. ¿Y qué significa quedarnos con Él? Permanecer en Él como Él permanece en nosotros. Porque fuera de Dios nada podemos hacer. Y si permanecemos en Dios, sus palabras permanecerán en nosotros. Y así podéis pedir todo lo que queráis. Y os será ¿qué? Esta cita me saca de mi zona de confort. La razón por la cual no pasa lo que deseamos que pase dentro de la iglesia. El Señor no trabaja ahora para traer muchas almas a la verdad a causa de los miembros de ¿qué? De la iglesia, que nunca sean ¿qué? Y de los que una vez se convirtieron, pero sean ¿qué? Ahí está la cosa. Los cristianos del tiempo del fin tienen una apariencia de piedad, pero niegan el poder de ¿qué? Cristo habla de la iglesia del tiempo del fin y la llama como tibia, ¿no? Ella está ¿qué? Tibia. Y ella dice, no tengo necesidad de ¿qué? Porque yo soy ¿qué? Rico. ¿Se parece a la Virgen? Pero realmente necesita todo. Y cuando viene la crisis, son derrotados. Vamos terminando aquí. Sin el Espíritu de Dios, miren, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene que. Ustedes no saben de esas personas que dicen, no, porque el Génesis, el Apocalipsis, y esto y uno dice, wow, pero ¿cómo cita la Biblia? ¿No? Y de aquí para allá, adelante, ¿verdad? No necesariamente eso es manifestación de poder. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar ¿qué cosa? El alma o satisfacer el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grave de la verdad y del carácter, no será ¿qué cosa? Pasar de la letra
a la experiencia. Y esa experiencia se va a mostrar en privado y en público. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir qué cosa. Por eso es que hay engaño. Y caerán bajo las tentaciones de Satanás. Esa parábola dice: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Pero nos ha dejado ciertas señales que son como una luz que nos indican que los tambores o las pisadas se están escuchando. Que tu experiencia no sea esta. Que el Señor no nos diga nunca esto. Que no sea eso jamás. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué cosa? Por el Espíritu que nos ha dado. Querida iglesia, Mateo 24, respecto a lo que tenía que ver con los discípulos, se cumplió. Y usted nada más busque en YouTube, o si ha ido, ahí está una evidencia de las palabras de aquel que dijo: no quedará piedra sobre piedra. Pero Mateo 24 nos anuncia y nos muestra, es más, estamos viviendo Mateo 24. De las señales de que el Señor viene por segunda vez y Él va a cumplir su palabra. Pero Mateo 25 también lo estamos viviendo. Quiera Dios, porque Él lo quiere, que tu experiencia y la mía no sea desde nuestra base de conceptos o de fórmulas y principios, sino que nosotros, totalmente depositados en las manos de Dios, permitamos que sea Él quien nos guíe, nos dirija y nos llene de su espíritu, para que cuando llegue la crisis, nuestras vidas puedan estar llenas del poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a colocarnos. Mañana vamos a ver las 7 iglesias del Apocalipsis. Muy actual una de ellas. Y el viernes los 7 sellos. ¿En cuál estaremos? Vamos a ver. Nuestro buen Dios, tú conoces nuestros corazones. Conoces nuestras luchas. Y a veces la autosuficiencia que no deberíamos tener. Pero en esta tarde simplemente anhelamos que tu Espíritu pueda llenar nuestras vidas. Porque llenos de tu Espíritu Santo, conectados contigo, el estudio de tu palabra, la oración, el congregarnos como hermanos, el aprender unos a otros, el testificar, nos ayudará para que cuando la crisis llegue, podamos estar firmes, porque siempre nuestra mirada ha estado anclada en Cristo Jesús. Que los errores de los demás, las fallas de los demás, no nos muevan, sino que nos motiven a seguir anclados en el único que es perfecto y en el único que cumplirá su palabra, que es Cristo Jesús. Vemos la situación del mundo que nos indican que tú estás a las puertas. Pero también vemos la situación de la iglesia. Permite que seamos de los prudentes, que renovados y llenos de la reserva del Espíritu podamos esperarte y tú nos puedas decir: bienvenido a casa. Bien hecho, siervo fiel. En lo poco que te puse a hacer lo hiciste bien. Ahora entra en el gozo de tu Señor. Amén. Llévanos con tu bendición a casa en el nombre de Jesús. Amén.